Hola, esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. Hoy día, ya verás, hablaremos sobre Egipto. ¿Cómo es que se forma el Estado egipcio? Hemos hablado bastante sobre Egipto. Te recomiendo ver nuestros videos aquí en Real Biopolítica. Tenemos más de 100 videos, pero ahí hay temas sobre Egipto para que puedas entender cómo se forma el Estado y cómo se puede también desarticular un Estado. El Estado egipcio se forma hace 5000 años en el 3100 antes de Cristo. Ya hemos hablado de eso, de la dinastía Cero y de la dinastía Uno, que es continuación de la dinastía Cero, pero gobernando sobre todo Egipto. Bueno, allí, cuando se unifica Egipto, allí nace lo que conocemos como el antiguo Egipto. 1000 años a ambos lados de esa fecha, ¿no? Otros estados primarios similares también habían surgido en el mundo, en Mesopotamia, en China, en el Valle del Indo y en otros lugares. O sea, aparecieron estas trampas hidráulicas. ¿Cómo se originaron esas trampas hidráulicas? A través de un cambio climático. El cambio climático creó una trampa hidráulica y las élites aprovecharon y crearon despotismos hidráulicos. El cambio y así, por analogía, mientras esto fue algo natural, esperemos que lo haya sido, fue algo natural, una élite puede crear un cambio climático y puede crear un estado tecnológico, un nuevo tipo de estado usando un cambio climático. El tipo de estado egipcio, que es el tipo de estado que existe hasta la fecha, en muchos de sus elementos, ese tipo de estado se originó a raíz de un cambio climático. Otro cambio climático originado por geoingeniería puede también crear otro tipo nuevo de estado, un estado tecnológico. Ya hemos hablado cómo funciona el estado tecnológico o cómo va a funcionar el estado tecnológico, con un núcleo, un polo de poder tecnológico. Ya hemos hablado de eso varias veces aquí en Real Biopolítica. Bueno, pero ¿por qué la dinámica social humana cambió tan drásticamente en un espacio de tiempo que es relativamente corto para lo que tiene que transcurrir en la formación de un Estado? O sea, dejamos de vivir en comunidades, en aldeas, y empezamos a vivir en ciudades y civilizaciones. Tan solo aquí en Perú, ojo, la tercera parte vive en ciudades. Una ciudad es una población de más de 5000 personas, ¿no? La tercera parte del país vive en ciudades, las dos terceras partes en aldeas, acá en Perú. Bueno, allá no fue tanto así. También hubo aldeas, sí, sí, porque tenía que esparcirse toda la población por el largo del Nilo, pero también hubo grandes ciudades, y esas ciudades comenzaron a ser rectoras de la vida, ¿no? Fueron referencias de la vida social y económica, no solamente en Egipto, también en lo que después se llamó Ucrania. En las estepas rusas también pasó lo mismo, había ciudades, también había ciudades. Sí, acaban de descubrir algo que te voy a decir después en otro vídeo, para que te des cuenta que el patrón siempre es el mismo. Por lo tanto, ciudades y un polo de poder, que ya sería un palacio, sería el equivalente en la nueva sociedad tecnológica, en el despotismo tecnológico, porque así como aquí hubo un despotismo hidráulico, lo demás lo que viene ahora es un despotismo tecnológico, ¿no? En vez de las pirámides y todo, tendrán núcleos de poder tecnológico con bioreactores, con soles artificiales de plasma, con consolas conectadas a radiofrecuencias, ¿no? Identificadores biométricos, eh, cámaras faciales, cámaras con identificador facial, todo eso. Pero lejos de la ciudad, si implementan todo eso, van a crear un despotismo tecnológico. Pero para eso necesitan un cambio climático que haga que toda la gente se agolpe en las ciudades y terminen encerrados en las ciudades sin posibilidad de salir. Ya hemos visto estos temas. Cuando se acaben los recursos energéticos, no habrá forma de salir. Se puede salir en auto, en camión, pero ¿qué pasa si no hay gasolina para irse? Tienes que quedarte ahí. Es así. Y ellos lo van a controlar todo desde este polo de poder tecnológico que va a estar algo alejado, pero siempre conectado con bastantes filtros. Esa es la nueva civilización.
Es el nuevo despotismo tecnológico y están empezando a lograrlo poco a poco. Solamente falta otro cambio brusco y otro más y otro más y otro más, así de a pocos. Pero están acelerándose porque con el cambio brusco que estamos teniendo ahora nos están solamente aclimatando. Bueno, han estudiado los arqueólogos antropólogos el surgimiento de la estratificación social, las nociones de realeza, las identidades variables, las tecnologías cambiantes y mucho más. Sin embargo, estos estudios analizan factores humanos, pero puede que hayan pasado por alto el entorno inestable en el que estas personas actuaban. Porque estas personas vivían en otro sitio, un sitio muy diferente al que vivimos ahora. Vamos a verlo, vamos a verlo. Es el paisaje. El paisaje es lo que te hace ver el escenario. El paisaje es el escenario. Pero ¿cuál era el escenario? ¿Qué hicieron? Cavaron, vieron los sedimentos del delta, trataron de retrotraerse a unos 1000 años en el pasado, ¿no? Vieron la arena, vieron el barro, las capas, y empezaron a reconstruir la imagen de cómo era Egipto en el pasado. Quizás muy parecido a sitios como casi todo el mundo, o como Perú. En Perú tenemos la cordillera y tenemos también contrafuertes, ¿ya? Imagínate esos contrafuertes llenos de ríos. Ahora son secos. Algunos contrafuertes son lomas que estacionalmente se verdean, ¿no? Pero imagínate que en ese tiempo tan húmedo, tan antiguo, no hubiera sido una loma una loma nubogenética, ¿no? Imagínate que haya habido ríos en esas lomas, en esos contrafuertes que ahora están secos, en esos cerros secos que hayan habido ríos. ¿Te imaginas? Ríos por todas partes, como como un sitio acá en Perú que se llama el Callejón de Huaylas. Ahí caminas, hay ríos en todas partes. Caminas por un riachuelo, otro riachuelo, agua limpia. Algo así era, algo así era. Esos cerros eran esponjas. Esos cerros secos eran esponjas. Imagínate los cerros secos de tu barrio. Esponjas y de ahí corren riachuelos. Y ahí la gente vivía. Eso era Egipto antes. Había bastante de eso, ¿no? Eso es lo que han descubierto. Que el mundo antes era así. Eran ríos por todo lado, riachuelos por todo lado. Los cerros que ahora están secos, en ese tiempo eran esponjas de humedad, y de ahí corrían riachuelos y ríos por todo lado. Ese era el mundo antes. Ese era el mundo antes. Entonces, estos cambios ambientales no solamente sucedieron en Egipto, también sucedieron en Mesopotamia, el norte de China, ¿no? Hasta acá en Perú. También en Perú sucedieron esos cambios ambientales, ¿no? Antes todo era full riachuelos, ¿no? Hasta había riachuelos que corrían en la playa. Yo sé que en las playas de Lima habían chorrillos que caían como cataratas y la gente, después de bañarse en la playa, se quitaba la sal en esos riachuelos que hacían como duchas naturales de agua dulce. Eso ya no existe ahora, pero existió en la época de mis padres y de mis abuelos. En la época de mis padres había unos cuantos riachuelos. En la época de mis abuelos estaba lleno de riachuelos esa playa. Pero ahora, en mi época, ya no hay ni un solo riachuelo. Solamente hay un pequeño rito que ni se ve, que va por abajo de la pista. Se filtra como una humedad. Pero no hay ya ningún chorrillo, ninguna ducha natural, nada. Ya no existe. En ese tiempo sí existían, ¿no? Sí existían y la gente vivía ahí. Y como sabrás, si ese nivel de agua aumenta y el nivel de biomasa aumenta, entonces los recursos también aumentan. El mar postglacial, ¿no? También existía. Ese mar postglacial no era no estaba tan cerca a la orilla como antes. Había más tierra. En la época antigua, digamos que acá en Perú el mar estaba a 1,5 kilómetros.
mar adentro. Pero la tierra iba a 1 kilómetro, la orilla estaba a 1,5 kilómetros mar adentro. Aquí nomás en Perú, en algunas zonas del norte. Lo mismo pasaba en otros sitios. Ya hemos hablado del tema de Doggerland, aquí en Radio Política, cómo existía un puente de tierra entre Inglaterra y Europa, porque el mar no estaba tan alto como ahora, estaba muy bajo. Ya hemos hablado de eso. ¿Ya? Entonces, había más tierra, había más ríos, había más humedad, había ríos por todos lados, y ahí vivía la gente, ¿no? Vivía la gente en ese entorno tan natural donde podían pescar, cazar, criar también algunos animales. Era una especie de Edén. Imagínate los cerros de Lima llenos de riachuelos, full riachuelos. ¿Te imaginas eso? Ese es un Edén. Ahí vivía la gente. Los cerros de tu país, donde estás viviendo, si hay algunos cerros secos, estos cerros secos estaban llenos de riachuelos y la gente vivía ahí y había, por lo tanto, bastante biomasa, plantas, animales, había bastante de eso y siempre había una biomasa aumentando, 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 aumentando. Este era un Edén, pero esto empezó a cambiar y el delta del Nilo se hizo mucho menos ricos en recursos silvestres. O sea, los recursos silvestres comenzaron a escasear. En unos cientos de años, calculan que el Nilo habría perdido el 45% de su productividad primaria potencial. Está casi más de la mitad de esa productividad con la cual puede reproducirse la biomasa que va a servir de sustento al hombre, ya lo había perdido. Todo eso. Entonces cada generación sentía un poco de esa carencia, un poco, y por lo tanto algo más de dificultad para poderse autosostener cada población que venía. Es como lo que está pasando ahorita, que cada población siente que las cosas están más caras que antes. Sobre todo las cosas, la casa, ¿no? Las casas. Muchos hipotecan a 15 años, ¿no? Antes nos hipotecaban, compraban. Ahora ya no. Ahora para conseguir eso, esos recursos, bienes raíces, esos recursos, hay que conseguir créditos, ¿no? Y hipotecar la cuarta parte de tu vida, la cuarta parte de tu vida, o hipotecar la tercera parte de tu vida, o la quinta parte de tu vida. Hipotecar eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Ya, eso era antes. Eso es una analogía a lo que sucedía en esos tiempos del Antiguo Egipto. Entonces la solución fue aumentar la biomasa por medio del trabajo, o sea, aumentar la actividad agrícola, la actividad ganadera, para que pueda reproducirse esa biomasa para poderla consumir. Esa fue la solución. ¿Y qué significó esta solución? Agricultura, maximizar alimentos, trabajar el terreno, conocer el terreno. ¿Mm? Los habitantes del delta del Nilo estaban en contacto con otras sociedades que cultivaban trigo, cebada, cerdos y ganados, igual que los habitantes de Mesopotamia. Sucede que la agricultura, la ganadería, no aparece en estos valles en forma primigenia. No, aparece en los lugares aledaños, cercanos a estos valles. La agricultura, la ganadería no aparece primeramente en la zona de Mesopotamia, aparece en las zonas aledañas a Mesopotamia. Ellos copiaron eso y también lo hicieron y les salió bastante bien, ¿no? Y así, no lo inventaron, se dieron, porque había otras sociedades que también lo hacían porque tenían la carencia antes que ellos. Ya lo estaban haciendo, justamente en las zonas algo alejadas. Lo que hacen ellos es simplemente copiar la técnica y crear sus propias técnicas. O sea, copiar la idea. Eso es lo que hacen. Ya había otra gente que lo hacía. Entonces, en esta situación, vemos el registro arqueológico. La gente comía en esta zona, eh, comía
carne de monte, como se podría decir, o sea, carne del pantano. Muy bien. Entre los años 4000 y 3000, parece que como era pantanoso el lugar, pescaban para alimentarse. Y también comían pues cosas, carne de pantano, ¿no? Acá le decimos carne de monte, ¿no? Pero allá sería pues carne de pantano. En los paisajes posteriores ya criaban cerdos y cultivaban el terreno mucho más. Cada vez tuvieron que aumentar eso, cultivar más el terreno. Los cambios del paisaje pueden haber facilitado el desarrollo de la agricultura a estos habitantes de Egipto, sobre todo del delta del Nilo, en el cuarto milenio, en los años 3000 a.C. Eso es. Claro, las civilizaciones no surgen en todas partes, pero la respuesta quizás a esto, ¿por qué tiene que ser especial en Egipto? Tiene que ver con el tamaño del delta del Nilo. Junto con lo que estaba sucediendo río arriba, el potencial agrícola del delta era al menos un 40% más grande que el resto de Egipto. Si bajaba en todo, ellos seguían teniendo el 40% del resto de Egipto, que era ese hilo de Egipto. Es así. Vamos a ver, acá lo tienes. ¿Ya? Este potencial de acá, del delta del Nilo, esto de acá, era 40% más que todo esto que está acá, que todo este hilito que aparece acá. ¿No? Creo que acá había 5 kilómetros de lado, ¿no? De extremo, ¿no? Por cada lado, cada ribera izquierda, ribera derecha, era 5 kilómetros, algo así. ¿No? Entonces, esto de acá, que es el delta del Nilo, tenía el 40% más productividad que todo lo que está acá, que es bastante y está todo desperdigado. En cambio, el delta del Nilo está más concentrado, más concentrado que todo el resto de Egipto. Y el resto de Egipto, aquí era una colección de reinos. Ávidos, Tinis, Nakada, Hieracómpolis, Elefantina. Todo esto era una colección de reinos, así. Full reinos por todo lado. Todavía no se unificaban. Entonces cualquiera de los ríos locales que quisiera, de los señores locales que quisiera controlar a sus rivales, se habría dado cuenta de que la clave económica del poder residía en poder controlar la producción agrícola del delta. Quien controle todo el delta controlaba todo el valle, ¿no? Porque esa era la parte fértil. Conseguías los recursos y con esos recursos podías mantener tu control. El excedente económico del delta necesitaba ser incorporado a la red de la nueva estructura territorial estatal que se iba a formar. Ese excedente económico era el que iba a servir como el motor. En la parte norte del valle era el motor de Egipto. Quien agarre el motor, tome el motor, terminaba enseñoreándose de las riendas del gobierno, de un gobierno unificado. Entonces, alrededor del 3100 a.C., ya hemos hablado de eso cuando hablamos del rey escorpión, del 3100, el excedente agrícola del delta quedó bajo el control del primer estado-nación, Menes, Narmer, como se llame. O sea, el nombre de la dinastía 0 se convierte en dinastía 1. Los primeros jeroglíficos en esta época registran transacciones de entrada y salida en el tesoro estatal, mientras que la capital y la corte real se establecían en un sitio obvio, que es acá, que es esta parte de acá, que es cerca del Cairo. O sea, el Cairo es lo que llaman el codo del Alto y el Bajo Egipto. Todos se establecían acá. Por acá está Giza, Hielópolis. ¿Por qué? Porque este es el centro, tenías que estar acá. Porque todos estos brazos del delta empezaban aquí. Si controlabas esta parte, controlabas todo el delta. Si controlabas el inicio del delta. ¿Mm? Entonces, aquí es donde se establecen las grandes pirámides de Egipto, justamente porque aquí es el control. ¿Mm? Y este excedente va a servir para darlos a estos nomos, a estas nomos de sus provincias que se hicieron en base de los antiguos reinos. Con este excedente, ellos te iban a pedir, los que están acá, los reinos que ya se habían conquistado, te iban a pedir ese excedente.
porque a ellos no les alcanzaba todo, del todo completo, del todo, entonces no les alcanzaba del todo con lo que producían. Así que si ellos tenían algún problema, tú les dabas el excedente que sacabas de acá. Y con eso tenías el control de todo Egipto. ¿Mm? Entonces parece que los cambios en el paisaje natural del delta no solo contribuyeron a estimular la agricultura, sino estimularon la creación del primer Estado-nación. Y acá vemos el tema del delta, acá está, aquí está el delta, esa parte de acá, A, que estoy mostrando acá, es el año 6000 antes de Cristo, B es del año 5500 antes de Cristo, aquí, así se ve, aquí se ve en el 6000, en el 5000 ya está un poco más verde, ya está un poco mejor, aquí en el 3500 antes de Cristo, 3500 antes de Cristo, empiezan a aparecer meandros. ¿Qué significa meandros? Cuando hay un sitio plano, el río va de forma errática porque no hay una pendiente por donde pueda bajar. Tiene que buscar por dónde desaguar. Entonces va de forma errática y algunas veces forma pantanos. Otras veces consigue un lugar más bajo donde caer. Un pequeño declive. A veces lo consigue. Los meandros son propios de la zona Puna, aquí en Perú. Esos son los meandros. Esto es meandros. Acá está. Acá está. Esto que está azul es meandros. ¿Lo ves acá? Acá está, desértico, algo de verde. Acá comienza a verdearse más. En el año 5000 antes de Cristo comienza a verdearse más. El delta. En el año 3500 se verdea más y aparecen lagos acá. Estos celestes son lagos. Estos de acá son marismas y estos son meandros. O sea, son pantanos, como se puede decir. Serían pantanos. ¿Ya? Y aquí es donde ocurre la gran transformación, en esta parte de acá, entre el 3500 y el año 3000. Acá lo puedes ver, el año 3000. Aquí comienza a volverse más, más sólido el lugar. Se puede cultivar mejor. Puede cultivar mejor, pero no hay tanta pantanosidad como antes. Comienza a perder su pantanosidad. Acá está. Acá está. Al final tenemos el año 2500 y tenemos todos estos ríos que comienzan ya a bajar. Aparecen ya estos ríos de todo lo que era un pantano. Comienzan a aparecer estos ríos y comienzan a hacer correr los pantanos. Comienzan a desaguarlos. El mismo torrente de Egipto en el año 2500 antes de Cristo. Ya estaba así todo. Estaba así. Entonces, el delta comenzó a perder cierta capacidad de biomasa, pero aún así era más productivo que todo lo demás. Y eso fue lo que incentivó que, controlando la parte donde inicia el delta, que es lo que correspondería al Cairo, controlando esa zona, se tome el control de todo Egipto y los recursos de aquí, como puedes ver. ¿Ves? Acá ya hay puros meandros. Aquí ya tiene que haber bastante trabajo para poder conseguir recursos. Eso es lo que pasó acá. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta otra ocasión. Agrégate al canal, nos vemos. Saludos.